Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy volvemos otra vez a la batalla de Pavía, continuando con ese ciclo de entrevistas y ponencias que estamos haciendo sobre la batalla para conseguir esa visión lo más amplia y detallada posible sobre lo que es la batalla de Pavía. Y hoy en concreto entraremos en el detalle de cómo las guerras de Italia marcaron un punto de inflexión en la historia militar. Y para ello contamos con un auténtico experto en la materia y no es otro que Idan Scherer, quien ahora pasará a dar una exposición, una ponencia sobre este tema. Para quien no lo conozcáis, lo cual lo dudo, porque recientemente, más concretamente el año pasado, publicó un libro con Despertaferro, Italia mi ventura, el soldado español en las guerras de Italia. Aún así, por si alguien no lo conoce, cuya lectura, por cierto, perdón, recomiendo encarecidamente. Como decía, paso a presentarlo. Comenzó sus estudios en el Departamento de Historia de la Universidad de Ben Gurión del Negev, en Beersheba, perdón si no lo pronuncio bien, donde se licenció y obtuvo un máster en Historia. Posteriormente cursó estudios de doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, bajo la dirección del profesor Yuval Noah Harari, y en 2015 recibió una beca Fulbright y pasó al año siguiente como profesor visitante de la Universidad de Berkeley, donde pudo trabajar en la publicación de sus investigaciones del libro que acabo de mencionar, Italia mi aventura, el soldado español en las guerras de Italia. En 2019 se convirtió en profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Ben Gurión del Negev, donde actualmente es profesor titular. Y sin más dilación, doy paso a Idan Scherer para que entre en detalle sobre este interesantísimo tema de cómo las guerras de Italia marcaron ese punto de inflexión. Idan, el programa es todo tuyo. Hola, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a hablar. Lamento mi torpe español, pero haré lo mejor que pueda. Hoy hablaré sobre tres temas que caracterizaron la forma en que las guerras italianas afectaron la guerra en el siglo XVI, la tecnología, la profesionalización y su influencia en la caballería del tiempo. Primero, las guerras de Italia fueron un choque entre la guerra caballeresca tradicional y el papel cada vez más relevante de la pólvora. Mientras el campo de batalla evolucionaba, la nobleza europea seguía aferrada a los ideales de la caballería, viendo las innovaciones con escepticismo y en algunos casos con abierta hostilidad. La llegada de las armas de pólvora generó intensos debates entre líderes militares y intelectuales en el siglo XVI y antes y después. Muchos nobles, criados en la tradición de la guerra montada, veían las armas de fuego como indignas y poco honorables. En particular, el arquebuz, un arma lenta de recargar y poco precisa, fue despreciado por su capacidad de matar a distancia, algo que se consideraba cobarde en comparación con el combate cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas. El mariscal francés Blaise de Bolluc lamentaba que tantos hombres valientes y nobles, decía, murieron a manos de soldados cobardes que disparaban desde lejos. Del mismo modo, el condottiero italiano Paolo Vitelli, delle primeras décadas del siglo XVI, era conocido por mutilar a los arcabuceros capturados como muestra de desprecio hacia estos guerreros deshonrosos. Además de las objeciones morales, también había problemas técnicos y logísticos que impedían una adopción generalizada. Las primeras armas de fuego eran pesadas, poco fiables y requerían entrenamiento especializado. Además, en condiciones húmedas solían fallar.
Su lenta cadencia de disparo hacía que las formaciones de piqueros y la caballería siguieran dominando el campo de batalla, especialmente en las primeras décadas del siglo XVI, pero también antes. Muchos comandantes veían las armas de fuego como un complemento poco fiable en lugar de una herramienta transformadora. Los teóricos militares de la época también mostraban un escepticismo. Maquiavelo, por ejemplo, en su famoso Del arte de la guerra, criticaba el uso excesivo de mercenarios y armas de fuego, argumentando que era preferible una milicia ciudadana disciplinada con picas y tácticas tradicionales. No era el único, en su opinión. Otros estrategas advertían que las armas de fuego hacían la guerra menos dependiente de la habilidad individual y más caótica, restando importancia al papel del guerrero noble. Sin embargo, a pesar de la resistencia, algunos gobernantes empezaron a ver el potencial de la pólvora y buscaron formas de integrarla con las fuerzas tradicionales. Carlos V y Francisco I invirtieron en el desarrollo de la artillería pesada y el entrenamiento de tropas de infantería profesional. Aún así, estas inversiones no eliminaron de inmediato la dependencia en la caballería blindada. A pesar del rechazo de la nobleza, la eficacia de las armas de fuego se hizo cada vez más evidente. La batalla de Pavía, por ejemplo, 1525, que estamos celebrando ahora en el mes de febrero, fue una de las primeras en demostrar el impacto decisivo de la pólvora en el combate. Las fuerzas españoles, que combinaban arquebuceros con formaciones de piqueros, lograron vencer a la caballería pesada francesa. La captura del rey Francisco I por parte de la infantería española dejó claro que la supremacía de los caballeros en el campo de batalla estaba ahora en declive. Para los contemporáneos, esto fue difícil de asimilar, ya que desafiaba su visión idealizada de la guerra. El creciente uso de armas de fuego también provocó cambios en la forma de reclutar y entrenar a los soldados. Los comandantes empezaron a depender menos de los caballeros montados y los hombres de armas profesionales, apostando por una infantería más numerosa y mejor preparada en el manejo de armas de fuego. Esto supuso un cambio de un combate altamente individualizado a formaciones más coordinadas y disciplinadas, tendencia que solo se aceleraría en los siglos siguientes. Aunque las armas de pólvora ganaban protagonismo, las estructuras militares tradicionales aún se mantenían firmes o muy firmes en algunos casos. La caballería de élite siguió desempeñando un papel clave en las batallas del siglo XVI. Muchos comandantes optaron por integrar las armas de fuego con las tácticas tradicionales en lugar de sustituirlas por completo. En este periodo empezaron a surgir tácticas combinadas, donde los arcabuceros actuaban junto a piqueros y caballería en maniobras cuidadosamente coordinadas. También fue la época de los primeros intentos de fuego por descarga, en los que filas de arcabuceros disparaban en rotación para mantener una lluvia continua de proyectiles. El rechazo a las armas de fuego no se limitó a la nobleza. Por supuesto, muchos soldados comunes también se mostraban escépticos, temiendo que el auge de las armas de largo alcance hiciera obsoletos
los métodos de combate tradicionales. Algunos incluso veían las armas de fuego como deshonrosas o poco fiables debido a su propensión a fallar en el momento crucial, especialmente durante que se lluvia. Para mediados del siglo XVI, la resistencia a las armas de fuego comenzó a desvanecerse. La experiencia en el campo de batalla demostró su eficacia y los gobernantes empezaron a incorporarlas a sus ejércitos permanentes. Gobernantes se dice como príncipes del tiempo, Carlos V, Francisco I y algunos otros nobles. Los tercios españoles, por ejemplo, se convirtieron en el mejor ejemplo de esta transición, combinando arcabuceros y después mosquetos, piqueros y caballería en una fuerza altamente disciplinada. Su dominio en los campos de batalla a partir de la década de 1530 dejó claro que adaptarse a la nueva realidad militar era una necesidad. Las armas de pólvora también impulsaron cambios en la arquitectura militar, que se puede ver durante las guerras italianas, en los últimos, en las últimas décadas de guerras italianas especialmente. Los castillos medievales tradicionales se volvieron muy vulnerables ante la artillería pesada, lo que llevó al desarrollo de la race italienne o fortaleza estrellada. Estas fortalezas de muros bajos y muy gruesos eran capaces o más capaces de resistir el fuego de cañón, redefiniendo la guerra de asedio en Europa. A medida que las armas de pólvora se hicieron más comunes, los atacantes tuvieron que depender más de asedios prolongados y técnicas de ingeniería avanzadas en lugar de asaltos directos que fueron muy sangrosos. Eh, Siempre durante la Edad Media, pero especialmente en los siglos XVI y XVII. La economía también jugó un papel clave en la aceptación de la pólvora. Fabricar y mantener un suministro constante de armas de fuego requería una inversión considerable en infraestructura y logística. Los estados que podían permitirse la producción a gran escala de armamento lograron una ventaja significativa sobre aquellos que insistían en mantener métodos de guerra más tradicionales. La consolidación de burocracias militares centralizadas ayudó a facilitar esta transición, garantizando que los ejércitos estuvieran bien equipados y entrenados. La nobleza, poco a poco, se adaptó a esta nueva realidad, por supuesto. Aunque el ideal romántico del caballero montado siguió vivo en la literatura y el arte, la experiencia en el campo de batalla obligó a los aristócratas a aceptar el uso de armas de fuego. Algunos incluso se convirtieron en pioneros de las tácticas de pólvora, utilizando su influencia para moldear la doctrina militar. La transformación fue muy gradual, pero hacia finales del siglo XVI, especialmente el siglo XVI, el dominio de la pólvora era ya innegable. Por conclusión, la introducción de armas de fuego en las guerras de Italia marcó un cambio fundamental, podemos decir, claro, en la guerra europea, aunque no una revolución inmediata.
no todos lo aceptan, por supuesto. Los ideales caballerescos no desaparecieron de la noche a la mañana y la caballería no se volvió obsoleta de inmediato. En lugar de un cambio drástico, hubo, podemos decir, una integración progresiva de las nuevas tecnologías en las estructuras militares existentes, redefiniendo poco a poco las tácticas y estrategias de combate. Aunque las armas de pólvora terminaron por imponerse, su aceptación fue muy gradual y desigual. La resistencia de la nobleza, las limitaciones tecnológicas y los valores culturales profundamente arraigados hicieron que el proceso fuera, en algunos casos muy lento. Sin embargo, podemos decir fácilmente que las guerras de Italia muestran que la evolución militar no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso moldeado tanto por los avances tecnológicos como por la persistencia de la tradición. Esta transición sentó las bases de los ejércitos profesionales que definirían los conflictos de los siglos posteriores. Y también, durante las guerras de Italia, los ejércitos europeos comenzaron a evolucionar hacia fuerzas más organizadas y más permanentes. Sin embargo, esta transición no fue sencilla. Aunque las potencias europeas dependían cada vez más de soldados profesionales, sus sistemas administrativos y financieros eran incapaces de sostener ejércitos de manera eficiente. Eh, por ejemplo, a finales del siglo XV, a principios del XVI, los ejércitos europeos comenzaron a dejar atrás las antiguas milicias feudales para depender de tropas entrenadas y pagadas de manera regular o semi-regular. Se hizo evidente que la guerra moderna requería soldados con habilidades especializadas, como los, por ejemplo, piqueros suizos y los arcabuceros españoles, dos ejemplos de muchos. Esto llevó al auge de los mercenarios y unidades permanentes que luchaban a cambio de un salario, en lugar de depender de la lealtad feudal de Edad Media. Los mercenarios suizos, por ejemplo, y los Landsknecht alemanes, fueron las tropas más temidas del periodo. Eran disciplinados, letales y altamente efectivos en batalla, pero también muy caros y propensos a la indisciplina si no se les pagaba a tiempo. Los monarcas europeos contrataban estas tropas en grandes cantidades, lo que significaba que la guerra ya no se libraba solo con los recursos de una nobleza guerrera, sino con dinero y logística a gran escala. Además de los mercenarios, surgieron los primeros intentos de crear ejércitos nacionales permanentes, ojo, más permanentes. ¿Sí? Francia, bajo Francisco I, por ejemplo, estableció compañías de infantería regular. Los llamaron legiones, por ejemplo, mientras que los Habsburgo comenzaron a desarrollar estructuras militares más organizadas y España, por ejemplo, fue pionera en este aspecto con sus famosos tercios, unidades de infantería altamente disciplinadas que combinaron picas y arcabuces para formar una de las fuerzas más formidables
de las épocas y de la edad moderna, especialmente los siglos XVI y XVII. A pesar de estos avances, las instituciones que debían sostener estos ejércitos eran un desastre. Los sistemas de financiamiento eran muy ineficaces y la corrupción estaba generalizada. Los soldados rara vez recibían su paga a tiempo, lo que los llevaba a amotinarse o saquear ciudades. Este problema era especialmente grave en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde los lansquenetes a menudo se rebelaban contra sus comandantes por falta de pago. Los reyes y emperadores intentaron solucionar estos problemas con sistemas burocráticos más complejos, pero podemos decir que la corrupción y la falta de control dificultaban cualquier avance real. Se establecieron oficiales en los tercios especialmente, encargados de pagar a las tropas, pero estos intermediarios solían quedarse, eh, dijimos, corrupción, con una parte del dinero. En algunos casos se registraron batallas donde los soldados abandonaban el campo porque no habían cobrado su salario, lo que alteraba el curso de la guerra. Los tercios españoles fueron especialmente infamosos por esto. Otro problema era la logística. Alimentar, vestir y equipar a miles de soldados era una tarea titánica en una época sin infraestructura moderna. El suministro de pólvora, comida y ropa a menudo fallaba, lo que dejaba a los soldados en condiciones precarias. Muchos combatientes dependían del saqueo para sobrevivir, lo que incrementaba la brutalidad en las campañas militares en toda Europa, podemos decir. A pesar de las dificultades, los soldados profesionales de la época desarrollaron un sentido de identidad y orgullo. Suizos, españoles, eh, lansquenetes germánicos y muchos otros. Para muchos, la guerra era un medio de vida y un camino hacia la fama o la fortuna. En España, por ejemplo, la imagen del soldado veterano, endurecido por la batalla y leal a su rey, se convirtió en un símbolo de honor. Los franceses y alemanes también desarrollaron sus propias tradiciones militares con soldados que veían la guerra como una carrera en lugar de una, por ejemplo, obligación feudal, como era en la Edad Media, por ejemplo. Sin embargo, la falta de un pago regular y las malas condiciones de vida generaban mucho descontento. Los motines eran frecuentes en todos los ejércitos del tiempo y muchas veces las tropas exigían su paga mientras saqueando ciudades enteras, como ocurrió en Roma en 1527 y en Antwerpen en 1576. Este tipo de indisciplina mostró especialmente la debilidad de las estructuras estatales para controlar a sus propios ejércitos. A pesar de ello, los ejércitos de la época demostraron ser increíblemente resistentes. En la batalla de Pavía,
la infantería española y los lanzknechts alemanes lograron derrotar a la caballería francesa y capturar al rey Francisco I. Fue un claro ejemplo de cómo la disciplina y la organización de los soldados profesionales podían superar a los ejércitos feudales. No siempre, por supuesto, pero, eh, eh, pero podían hacerlo. A medida que avanzaba el siglo XVI, las potencias europeas empezaron a comprender la necesidad de reformar sus instituciones militares. Se establecieron oficinas de guerra más eficientes, se regularizaron los pagos y se implementaron sistemas logísticos más efectivos. España y Francia lideraron este proceso, mientras que el Sacro Imperio Romano, por ejemplo, siguió dependiendo en gran medida de mercenarios. A largo plazo, la profesionalización de los soldados impulsó la creación de estados más centralizados. La guerra, en general, lo impulsó, eh, más centralizados y capaces de sostener ejércitos de manera eficiente. Sin embargo, este proceso fue lento y lleno de muchos obstáculos. Aunque la imagen del soldado profesional se consolidó, la ineficiencia administrativa y la corrupción siguieron siendo problemas persistentes en la guerra europea durante siglos. Por conclusión de este tema, las guerras de Italia marcaron un punto de inflexión en la historia militar europea. Si bien la figura del soldado profesional se consolidó, las instituciones que debían sostenerlos se mantuvieron muy rezagadas, generando caos o, o puede ser anarquía y descontento. La guerra ya no era solo una cuestión de honor y valentía, también una cuestión de honor y valentía, fue muy importante para muchos soldados, sino también de dinero, logística y administración, como siempre en la historia humana. Con el tiempo, los estados aprendieron a gestionar mejor sus ejércitos, pero durante las primeras décadas del siglo XVI y también en las últimas décadas del XVI y durante la XVII, la paradoja de soldados altamente disciplinados bajo sistemas ineficaces fue una de las principales características de la guerra en Europa. Y para hablar de la caballería y nobleza, que se transformaron mucho durante el siglo XVI, durante la Edad Media. Durante las guerras de Italia, el mundo de la caballería y la nobleza militar sufrió un cambio radical. Aunque la guerra había sido durante siglos un dominio casi exclusivo de la nobleza, casi exclusivo de la nobleza, los avances en tecnología y la evolución de la organización militar comenzaron a desafiar las antiguas normas. Y podemos presentar algunos ejemplos. Eh, Durante la Edad Media, los caballeros representaban el ideal de la guerra. Combatientes montados, con armaduras, regidos por códigos de honor y valentía.
Sin embargo, para el siglo XVI, este modelo solo empezó a mostrar signos de obsolescencia. La guerra ya no se decidía solo con cargas de caballería y no se decidía solo con cargas de caballería durante la Edad Media también. Pero durante el siglo XVI, con tácticas más complejas que involucraban infantería disciplinada y el uso de armas de fuego. A pesar de ello, la nobleza aún se resistió a aceptar que su rol tradicional estaba en declive. Muchos siguieron viendo el combate como una cuestión de honor personal, más que como una estrategia militar. Los torneos y duelos seguían siendo populares entre los jóvenes nobles y también jóvenes soldados comunes, como decimos, quienes buscaban demostrar su valentía, a pesar de que en el campo de batalla real la situación era muy diferente. A menudo la caballería pesada era vulnerable o mucho más vulnerable ante la infantería bien organizada y las armas de fuego. Fue el mismo durante la Edad Media, pero mucho más a menudo durante el siglo XVI y las armas de fuego y pólvora. El caso más emblemático de esta transformación fue, de verdad, la batalla de Pavía en 1525. En ella, como ya dijimos, la caballería francesa, aún confiada en su capacidad de romper las líneas enemicas con cargas masivas, fue destruida por la combinación de arcabuceros españoles y piqueros alemanes. La captura del rey Francisco I de Francia marcó especialmente simbólicamente, no, no prácticamente, el fin de una era en la que la caballería dominaba los campos de batalla. A medida que las antiguas tácticas perdían efectividad, la nobleza intentó adaptarse. En lugar de liderar cargas de caballería, algunos nobles comenzaron a asumir roles de liderazgo estratégico dentro de los ejércitos. Se convirtieron en comandantes de unidades de infantería y artillería, aunque aún con cierta resistencia, como el ejemplo del noble caballero francés, Bayard, por ejemplo, eh, ya que para muchos seguir a pie en una batalla, como el caso de Bayard, era visto como indigno o mucho indigno. Eh, un ejemplo claro fue Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, quien fue un comandante clave del ejército de Carlos V y también después en la guerra eh, en Holland. Aunque provenía de una familia noble y caballeresca, supo adaptarse a los tiempos modernos, dirigiendo fuerzas que combinaban armas de fuego, piqueros y caballería ligera, jinetes españoles en algunos casos. Su éxito militar demostró que la nobleza aún podía jugar un papel clave en la guerra, pero no como lo había hecho en el pasado. Mientras tanto, los ideales caballerescos persistían en la cultura y la literatura del tiempo. Historias como Amadís de Gaula y Orlando Furioso de Italia seguían exaltando la figura del caballero heroico, a pesar de que en la guerra real cada vez eran menos y menos relevantes. Muchos nobles jóvenes se resistían a aceptar
que la gloria militar ya no dependía únicamente de combate individual, sino de la coordinación y la disciplina de ejércitos bien organizados. Uno de los cambios más evidentes fue, por supuesto, que afectaron a la caballería fue la introducción de la pólvora. Los arcabuces y la artillería pesada hicieron que la armadura pesada dejará de ser una ventaja y pasará a ser una carga o desventaja. A medida que las armas de fuego se hicieron más precisas y rápidas de cargar, los caballeros se convirtieron en objetivos fáciles para los soldados de infantería armados con arcabuces, como en el ejemplo en el caso de los tanques modernos, que ahora son objetivos mucho más fáciles para los soldados de infantería con, eh, con arma de antitanques. Esto llevó a que la guerra se volviera cada vez más un asunto de soldados entrenados y organizados en grandes formaciones, en lugar de duelos individuales entre nobles. Los ejércitos de España y Francia comenzaron a depender más de infantería disciplinada y mercenarios profesionales en lugar de caballeros feudales o caballeros en general. Pesados, por supuesto. Las unidades de arquebuceros y piqueros se volvieron la columna vertebral de los ejércitos, desplazando a la caballería pesada. A pesar de estos cambios, la nobleza todavía conservaba su prestigio dentro del ejército, aunque ya no eran los principales combatientes, o no se veían como principales combatientes, los nobles seguían ocupando los rangos más altos del mando y tenían un papel clave en la administración y la financiación de las campañas militares. Sin embargo, los ejércitos de la época comenzaron a reclutar cada vez más oficiales de origen burgués o de familias menos aristocráticas, lo que preocupaba a las élites tradicionales. Para finales del siglo XVI, la caballería pesada ya no era una fuerza dominante en el campo de batalla. La caballería pesada, como la conocemos de la Edad Media, por supuesto. Aunque todavía tenía un papel en escaramuzas y persecuciones eh, durante y después de la batalla, las grandes batallas se decidían con infantería y artillería. Este cambio fue difícil de aceptar para muchas familias nobles, que durante siglos habían basado su estatus en su destreza como jinetes y combatientes, por supuesto, caballería pesada. Sin embargo, podemos decir que en lugar de desaparecer, la caballería simplemente se transformó. Surgieron unidades de caballería liguera, como mucho después, ¿sí? Los húsares y los jinetes coraceros, que eran más rápidas y flexibles en el campo de batalla. Además, la caballería pasó a desempeñar un papel más táctico, siendo utilizada para flanqueos y ataques rápidos en lugar de cargas frontales contra formaciones más eficaces de infantería. En el ámbito cultural, la caballería siguió siendo un símbolo de prestigio. Los reyes y nobles continuando patrocinando órdenes de caballería y torneos, aunque estos eventos eran cada vez más ceremoniales que practicables. La imagen de caballero heroico siguió viva en la literatura y la pintura, incluso cuando su relevancia en la guerra real se desvanecía y podemos verlo también hoy, en nuestros tiempos, con Juego de Tronos
y todo esto. Por conclusión, las guerras de Italia marcaron el fin de la caballería como la fuerza dominante, no en general, pero como la fuerza dominante en el campo de batalla. La introducción de armas de fuego y la profesionalización de los ejércitos desplazaron a los caballeros tradicionales, forzando a la nobleza a adaptarse o quedar relegada a un papel secundario. A pesar de la resistencia al cambio, muchos nobles lograron mantener su influencia al asumir roles estratégicos y administrativos en la guerra. Aunque la caballería pesada perdió su importancia militar, su legado persistió en la cultura y en la identidad de la nobleza europea. Los ideales caballerescos continuaron influyendo la sociedad y la política durante siglos, hasta ahora en algunos países. Incluso cuando la realidad militar había cambiado para siempre. Y también, antes de las preguntas, si hay, muchas gracias y espero que lo encuentren informativo y entretenido durante el año que celebramos sí, la victoria del Carlos V en la batalla de Pavía, 500 años ahora. Muchas gracias.